Hay momentos en la vida que parecen tan pequeños, tan simples, que fácilmente podrían pasar desapercibidos para quien no mira con el corazón. Pero cuando se trata de Jikook, hasta el gesto más sencillo se vuelve poesía en movimiento. Y uno de esos momentos mágicos ocurrió en uno de esos episodios de Run BTS, donde los chicos, como siempre, estaban divirtiéndose, riendo y haciendo actividades juntos, creando esos recuerdos que tanto nos gusta atesorar. El día parecía normal, bromas, competencias, energía vibrante en el aire. Cada uno, como siempre, tenía su propia botella de agua perfectamente colocada, porque todos sabemos que después de tanta actividad, el agua se vuelve casi un tesoro. El protocolo era claro, cada quien con su botella, cada quien con su espacio. Algo tan simple, tan de rutina, tan mecánico. Pero entonces pasa eso, ese pequeño gran momento. Jungkook, después de una actividad intensa, se levanta. Se nota que tiene sed, que quiere algo de agua. Sus pasos son seguros, sabe a dónde va. Su propia botella está ahí, tan cerca que con solo estirar la mano podría haberla tomado, sin pensarlo 2 veces. Y de hecho, por un segundo, su mano se acerca a ella. La toca. Está a punto de tomarla, pero no lo hace. Algo en su interior, casi como un impulso instintivo, lo hace cambiar de dirección. Sin dudarlo, sin pensarlo demasiado, como quien sigue lo que le dicta el corazón, Jungkook se gira y camina directo a la botella de Jimin. Y aquí es donde todo se vuelve más claro para quien mira con atención. No era sed, no era casualidad, era elección. Una elección consciente, pura, inevitable. Jungkook eligió no beber de su propia agua, no seguir la comodidad de lo fácil. Eligió acercarse a Jimin. Elegir su botella era elegir un pedacito de él, un pretexto para tenerlo más cerca, para compartir incluso lo más simple. Porque cuando amas, o cuando alguien significa tanto para ti, hasta compartir un sorbo de agua se siente como algo íntimo, algo lleno de significado. Y Jungkook, en su manera silenciosa pero intensa de ser, lo dejó todo claro en ese gesto. Quería a Jimin cerca. Quería compartir algo más que solo un escenario, más que una risa o un juego. Quería compartir incluso los pequeños espacios, los pequeños objetos, los pequeños momentos. Muchos podrían haber pensado, ¿se confundió? No se dio cuenta. Pero si miras la escena, si la sientes, sabes que no fue un error. Fue algo tan natural en Jungkook como respirar. Porque cuando alguien es importante para ti, cuando se convierte en tu lugar seguro, tu cuerpo lo busca antes que tu mente lo piense. Tus pasos, tu mirada, tus acciones, todo gravita hacia esa persona. Jimin en ese instante no solo era un amigo, no era solo un compañero de grupo. Era su elección constante, su reflejo, su necesidad más suave y silenciosa. Y el que Jungkook prefiriera su botella en lugar de la suya, nos habla de algo tan profundo que no necesita palabras para entenderse. El amor, cuando es verdadero, se esconde en los gestos más pequeños. Es un detalle, sí. Un detalle diminuto en medio de todo el caos, las risas, las cámaras, los fans, el trabajo. Pero es en esos detalles donde vive la verdad más pura. Porque no es en las grandes declaraciones donde se mide la intensidad de un sentimiento, sino en esos momentos donde eliges a la otra persona sin siquiera darte cuenta, una y otra vez. Y eso es lo que Jungkook hizo. Eligió a Jimin. Lo eligió en un gesto tan simple como tomar agua. Lo eligió en un espacio donde nadie se lo pedía, donde nadie lo esperaba. Eligió buscarlo, acercarse, tocar una parte de él, aunque fuera indirectamente. Porque a veces, cuando el cariño es tan grande, necesitas sentir que compartes todo hasta lo más insignificante, porque todo lo que viene de esa persona es importante, es especial, es necesario. Así que sí, podríamos decir que fue solo una botella. Podríamos decir que fue solo agua. Pero para quien sabe mirar, para quien sabe sentir, ese momento fue una declaración silenciosa de amor. Una prueba más de esa conexión que existe entre ellos, tan fuerte, tan genuina, que ni siquiera necesita ser anunciada para que todos los corazones que los aman la puedan ver. En ese instante, el mundo se redujo a una botella de agua compartida, a un Jungkook sediento no solo de agua, sino de la cercanía de su Jimin, a un gesto tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso que sigue resonando en el alma de quienes creen que en los pequeños actos se encuentra el amor más verdadero. Eso es Jikook, amor en su forma más pura, más silenciosa y más intensa. Jungkook estaba sentado en medio del escenario, inmóvil, atrapado en esa silla que parecía tan pequeña para contener toda su energía. Su cuerpo no podía moverse libremente como siempre hacía.
pero sus ojos, sus emociones, su amor seguían intactos. Desde su lugar, veía a sus compañeros bailar, reír, saltar, y aunque sonreía con ellos, había en su mirada un pequeño destello de melancolía, una chispa de tristeza silenciosa que solo alguien que lo conociera de verdad podría notar. Entonces Jimin, como si sintiera ese pequeño vacío, se acercó. No caminó apresurado ni de forma torpe. Cada paso que daba era firme, decidido, natural, como quien va a su lugar favorito en el mundo. Se acercó a Jungkook sin pensarlo 2 veces, con esa ternura innata que parecía reservar solo para él. No solo acercó su micrófono al de Jungkook, sino que se inclinó hacia él, acortando cada milímetro de distancia entre ambos, hasta que el aire mismo parecía contener la electricidad que había en ese instante. Y como si todo lo demás dejara de importar, Jimin se sentó en las piernas de Jungkook. El cuerpo de Jungkook reaccionó al segundo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una de esas sonrisas que brotan del alma, sin filtros, sin control. Una sonrisa tan amplia que hasta sus ojos parecían sonreír. Sus manos, como guiadas por un impulso más fuerte que cualquier razonamiento, se aferraron con naturalidad a la cintura de Jimin, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Jimin, acomodándose como si fuera el lugar más cómodo del mundo, pasó sus brazos alrededor del cuello de Jungkook. Y en ese abrazo, entre micrófonos, risas y luces, el mundo pareció hacerse pequeño, reducido a un simple tú y yo. Jungkook no podía dejar de mirarlo, de sentirlo tan cerca, tan suyo. Hubo un instante, apenas un segundo de duda, cuando Jimin intentó levantarse. Quizá la lógica, el deber, la coreografía le susurraron que debía moverse, seguir. Pero las manos de Jungkook, cálidas, firmes, amorosas, se aferraron un poco más fuerte a su cintura. Un gesto silencioso que gritaba, «No te vayas». Un tirón suave, casi imperceptible, que suplicaba, «Quédate aquí conmigo un poco más». Jimin se puso de pie, finalmente, pero ni la distancia ni el deber pudieron romper esa conexión invisible que vibraba entre ellos. Jungkook lo siguió con la mirada, cada fibra de su ser queriendo retenerlo, y apenas Jimin regresó, apenas sus caminos volvieron a cruzarse, Jungkook actuó sin pensarlo. Lo tomó suavemente de la corbata, esa pequeña tira de tela que se volvió un lazo entre ambos, y lo atrajo de nuevo a sus piernas. Esta vez no hubo dudas. Esta vez, Jimin se dejó caer sin resistencias, acomodándose en el regazo de Jungkook como quien regresa a casa después de un largo viaje. Jungkook lo sostuvo, firme pero tierno, como quien sostiene lo más preciado, como quien no piensa dejarlo ir nunca. Sus manos acariciaban ligeramente su cintura, sus dedos rozaban la tela de su ropa con una delicadeza casi reverente. La sonrisa de Jungkook era un poema, era orgullo, era amor, era felicidad desbordándose en cada milímetro de su rostro. No había ni un solo rincón de su cuerpo que no expresara lo contento que estaba de tener a Jimin así, tan cerca, tan suyo, tan perfecto. El escenario entero desapareció. Las luces, los fans, las cámaras, todo se volvió ruido de fondo ante la escena íntima que solo ellos dos parecían vivir. Era como si el concierto fuera un simple decorado para su historia, como si toda la música, todos los gritos, todas las luces solo existieran para enmarcar ese momento de puro amor. Jimin, sentado cómodamente en sus piernas, se relajó, se abandonó en ese abrazo silencioso. No necesitaban decir nada. No había palabras que pudieran describir lo que sus cuerpos, sus miradas, sus sonrisas decían. Jungkook acariciaba su cintura como quien memoriza cada línea, cada curva, cada pedazo de su persona. Jimin mantenía sus brazos en torno al cuello de Jungkook como quien se aferra a su hogar, a su refugio, a su paz. No importaba que el show continuara, no importaba que el tiempo siguiera su curso. En ese momento, el mundo era solo ellos dos. Un Jungkook que no quería soltar a su Jimin, un Jimin que no quería alejarse de su Jungkook. Dos corazones latiendo al mismo ritmo, dos almas que, sin necesidad de promesas ni palabras, se elegían una y otra vez. El amor no siempre se grita, a veces se susurra, se siente en un roce, en una caricia, en un tirón de corbata, en unas manos que no sueltan una cintura. A veces el amor es simplemente eso, querer estar tan cerca que el resto del mundo desaparece. Y eso fue exactamente lo que pasó esa noche entre Jungkook. Un instante eterno, una promesa silenciosa, un quédate conmigo dicho en el lenguaje más puro, el del amor verdadero.